con Roberto, ¿vale? Director comercial de Xenon. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Mira, Roberto, lo primero, bueno, claro, digamos, tú tienes al final una visión muy potente, muy chula de cómo está haciendo la implantación tanto de conectividad como de dispositivos, como de soporte y mantenimiento de muchísimos centros, muchísimas instituciones. ¿Cómo dirías que está este momento de la tecnología y de los dispositivos? Pues ¿En qué momento precisamente, estamos? gracias en parte a la pandemia, la educación ha impactado directamente en el sector IT, donde realmente la tecnología tiene un papel fundamental para poder continuar con los procesos de aprendizaje y que esto sea gestionado, ¿no? Porque al final esto era una limitación con la metodología tradicional. Y lo que está consiguiendo, acentuado con las grandes compras gubernamentales que se van a ejecutar de forma inminente, pues va a haber un colapso en esta industria que va a ocasionar, y esto ya lo están informando las grandes plataformas, que no va a haber tecnología para todos los centros educativos. Eso es un problema muy, muy grande y por eso yo desde aquí invito a los centros educativos que hagan una reflexión lo antes posible y unas previsiones para que no afecte a sus centros esta decadencia y esta desviación que va a haber en la parte tecnológica, ¿vale? Okay. Y entonces, pensando en esto, en lo que vosotros sois expertos, ¿no? En la parte de dispositivos, en la parte de conectividad y en la parte de servicios de soporte y mantenimiento, que es una cosa que a veces olvidamos cuando hacemos implantación tecnológica, ¿qué claves les darías a los centros que estén en esta toma de decisiones o hayan asumido ya esa toma de decisiones? Sí, bueno, principalmente viendo o analizando que la tecnología tiene que estar al servicio del proceso educativo y del proyecto pedagógico del centro educativo, lo que tienen que intentar pensar es que la tecnología que introduzcan o que implanten en el centro educativo tiene que ser lo más sencilla posible y más transparente para conectar, ¿no?, con los entornos de trabajo lo antes posible. Hay que darse cuenta que en los centros educativos no hay personal TIC o con un rol muy técnico, muy especializado, entonces necesitan que esa tecnología sea muy, muy sencilla de gestionar para que cuando crezcan de forma exponencial en los proyectos 1x1, por ejemplo, que realmente esto no sea un problema y cuestione o gestione todos los recursos que pueda tener un centro educativo, tanto económicos como o recursos personales, y eso es fundamental. La parte de la conectividad que también hemos comentado anteriormente es fundamental y creo que es el paso previo, ¿no? Yo no recomendaría a ningún centro educativo que implementase ningún dispositivo si no tiene esta parte totalmente solucionada. Para nosotros Internet es un servicio tan básico en la educación como el interruptor de la luz, ¿no?, que la luz funciona. Un profesor no va a clase pensando que cuando le va a dar el interruptor la luz no funciona. Pues esto es lo que tenemos que conseguir con la estructura de conectividad. Por eso yo aconsejo a los centros educativos que pidan precisamente una auditoría que les diga en el estado en el que están y cómo tienen que adecuar esas instalaciones para que esto sea una realidad y que cuando adopten esa tecnología realmente sea muy sencillo y no cause reticencias tanto en el profesorado como en el alumnado con el uso de la tecnología. Conectividad transparente. Sí, efectivamente. ¿Y cómo crees tú que debería organizar un cole sus procesos de soporte y mantenimiento, de darle servicio cuando surgen los problemas? Efectivamente, o sea, esto no va de comprar dispositivos ni de ponerle herramientas al alumno, sino de generar un ecosistema que sea estable durante todo el proceso del proyecto. Entonces, un centro educativo no puede tomar decisiones sin plantearse que esos dispositivos o esas herramientas que pone en manos de los alumnos tengan una cobertura que cubra todo el proyecto. Y cuando digo que lo cubra, no solo por deficiencias de fabricación, sino que también en posibles incidentes o caídas, roturas que pueda darse. Porque lo que tiene que haber es desde el minuto 1 una solución para cuál pueda ser la situación que pueda darse con esa tecnología, porque es tecnología y sabemos qué incidencias va a haber. Tenemos que tener muy bien cubierto eso para que el proceso sea estable y que el centro no se preocupe tanto por la tecnología. La tecnología tiene que ser algo transparente, no tiene que ser el centro de las preocupaciones de los centros educativos. Ok, entonces, desde vuestra experiencia, después de lo que has comentado, vamos, si tuvieras que dar 2 o 3 consejos o hablar de 2 o 3 claves para una institución, un centro que está en este proceso de transformación digital, ¿cuáles serían esos? Pues eso, aparte de toda la parte metodológica, que es muy importante, también tienen que tener claro que la tecnología y la estabilidad de la tecnología es vital. Por eso tienen que identificar también quiénes van a ser las personas de confianza que van a gestionar las decisiones sobre la tecnología que van a utilizar, cómo la van a utilizar, cuál va a ser el fin de esas tecnologías y ir comprobando que
esos objetivos que nos hemos puesto se puedan medir de forma temporal para que realmente veamos que vamos avanzando y que los objetivos que nos hemos puesto pedagógicos se van cumpliendo. Aparte de eso, es fundamental la capacitación del profesorado. O sea, no podemos poner dispositivos o tecnología que no domine precisamente el personal docente. Entonces, la capacitación, el uso competencial de esas herramientas es fundamental para que realmente las cosas dentro de clase cambien. Si no, vamos a tener una deficiencia y no vamos a saber qué pasa dentro del aula. Y por otro lado, la parte de gestión TIC es muy importante porque tenemos que enseñar a los centros educativos a que utilicen las herramientas para mejorar los procesos que hacen los docentes y también toda la parte de dirección del colegio. Y es una base fundamental, pero para ello también tenemos que hacer un análisis de dónde está nuestro personal para saber qué plan de desarrollo profesional tenemos que ejecutar con ellos. Ojo, pero dos cosas importantísimas has dicho, ¿eh? Una has dicho formación competencial, no solo formación. O sea que al final el profe tiene que saber explotar lo que tiene, no solo saber cómo se usa, ¿no? Efectivamente. Y luego la otra, esa parte de organización, gestión, liderazgo, ¿no? Que a veces olvidamos, obsesionados con darle dispositivos a los alumnos y a los profes, y nos dejamos esa otra capa tan importante, ¿no? Pues te diría yo, igual que le he dicho al resto de intervinientes y al resto de personas que nos han acompañado, dos proyectos que nuestros asistentes, la gente que está participando y viéndonos, no debería perderse. Sí, yo creo que dos se quedan cortos. Está claro que estamos aquí, hemos visto a Raúl Diego en Salesianos Santander. Fue un pionero y eso también hay que decirlo, ¿no? Que ha enseñado el camino y ha ayudado a muchos otros centros a dar el paso. Otro salesiano como Salesianos Estrecho de Óscar Vázquez también me parece un proyecto muy chulo para mirar, que creo que es también una reflexión, ¿no? Aquel que quiera dar un paso, ir primero a ver cómo lo han hecho otros centros educativos que les ayuden. Pero ya que estamos aquí, me gustaría sobre todo remarcar un proyecto que no sea de salesianos, como puede ser el de Escolapio Soria de Óscar Abellón, que está claro que ha cambiado totalmente el rol del alumno dentro del centro educativo, también el del profesor, y efectivamente ha sido capaz de visualizar y de analizar cómo eso ha mejorado precisamente los rendimientos académicos del alumnado, que es lo que al final estamos buscando, ¿no? Y también, por salir, que siempre estamos en la península, en las Islas Canarias tenemos también por la institución de Pureza de María, donde tiene dos centros referentes de Google, tanto Santa Cruz como Realejos, donde Fernando Lemus, que también es innovator de Google, y Jonathan González también están aportando muchísimo y ayudando a todos los centros del entorno a que puedan dar el paso. Ok, fantástico. Ya sabéis que si no os ha dado tiempo a apuntar todos los proyectos que han ido diciendo, enseguidita vamos a tener el vídeo colgado de la sesión y podréis verlo a partir de dentro de un rato, mañana pasado o cuando queráis, ¿no? Bueno, vamos fatal de tiempo. Vamos a darnos un segundito de debate, de preguntas. Han surgido ya algunas por ahí. Voy a lanzaros dos así muy rápidas. La primera, que no sé para quién es, igual es, y lo ha nombrado mínimamente Mariano, un poquito Roberto. ¿Hacia dónde iría el mundo de la tecnología? O sea, ¿qué papel creéis que va a jugar todo el mundo del Big Data, la inteligencia artificial? ¿Creéis que esto está aterrizando ya? Y si no está aterrizando, ¿cuándo y cómo lo hará? ¿Quién quiere animarse? Bueno, yo te puedo decir, Dale. Juan, en el camino de Kerouac hay un diálogo entre dos personas, entre dos de los protagonistas, y uno le dice al otro, dice, tenemos que movernos, y pregunta, el primero dice, sí, pero ¿a dónde? Dice, no sé, pero tenemos que movernos. Bueno, Juan, esa es la situación, dices, o sea, el esto está allí, o está en el otro sitio. Esto es un tema de muy complicado de saber. O sea, es un tema que tienes que estar viendo, olfateando, estando con todos los sentidos súper atentos para saber hasta dónde y por dónde puede irse. Yo he dicho siempre, el tema de la inteligencia artificial puede ser maravillosa y puede ser peligrosísima. Yo imagínate, a nosotros nos pusieron un ejemplo en un centro en el País Vasco, que estaban trabajando con el gobierno vasco, en el que, bueno, pues decía, era para ver cómo incidía determinadas situaciones en el acoso o en la violencia de género. Dice, si yo soy pequeñito y puedo, o sea, con niños pequeños que manifiestan algunos casos que pueden ser luego desarrollar esa violencia de género, yo puedo atajarlo. Pero tú imagínate, como te decía yo, y si esto cae en manos de los malos,
¿Tú te imaginas que en vez de hacer los experimentos que se hacían en los hospitales, podríamos decir físicos, en la época alemana previa a la Segunda Guerra Mundial, se hubiera podido intervenir en el cerebro de las personas y hubiera modificado a través de decir, oye, si cambio a todo lo llevo por el sitio que quiero? Nos está pasando. Entonces es muy peligroso. Y nosotros tenemos... Yo frente a eso solo le digo lo que decía Bertolt Brecht. El hombre tiene un peligro y es que puede pensar. Hay que hacer que la gente piense. Yo no veo otra cosa. Lo demás es muy peligroso, pero está ahí. Habrá que saber cómo se puede utilizar, es mi opinión. Ok. Roberto, ¿querías decir algo? Tienes el micro. Digo, Raúl, perdona. Sí, disculpa. Yo creo que es importante entender que el Big Data ya lo podemos ver en el acompañamiento y en la personalización del aprendizaje gracias a que muchas estructuras o aplicaciones que trabajan la evaluación nos trasladan rápidamente los datos de dónde tenemos que poner el punto de mejora y entonces nos permiten dar un feedback más personalizado. Entonces yo creo que ese Big Data en la evaluación y en el acompañamiento para personalizar el aprendizaje es clave y es donde tenemos que poner el foco. Okay. Y a mí me parece muy interesante. Ok. Sí, yo creo que tiene bastante recorrido y esa es la parte igual más importante ahora mismo porque precisamente nos va a permitir a los centros educativos tomar decisiones sobre datos y no como hacíamos hasta ahora, que igual era sobre intuiciones o sobre tendencias. Y en este caso, precisamente, los datos nos van a facilitar el rol del profesor para personalizar el aprendizaje. Ok. Me vais a perdonar porque hay un montón de preguntas, pero es que no nos da tiempo para más porque es que se nos ha acabado el tiempo hoy. Irene, 1.000.000 de gracias por estar ahí. Siento este final de debate que no nos ha dado tiempo a más. Raúl, Mariano, muchísimas gracias. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a todos, de verdad. En cualquier caso, el debate sigue en la red, así que podemos ir allí. Ha dicho Irene algo muy importante. Tanto Carlos Magro en la primera pestaña, ¿no?, de entenderse, como Irene en la segunda de organizarse, han escrito un artículo bien potente, bien estructuradito y que nos da también muchísimas pistas. Os invito a que entréis en la plataforma, lo descarguéis y lo leáis con calma y podéis ver también toda la presentación en un ratito ya en la web. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a cerrar el acto. Roberto, te despido. Perfecto. Y no es que te esté echando, pero es que necesito a María Jesús en el escenario. Vale. Gracias. Vamos a ir cerrando ya, nos quedan dos cositas. Nos queda el premio, ¿no?, el concurso para ver quién se gana esta cámara de documentos de Xenon fantástica, que yo a mis alumnos en la universidad siempre les digo que